¿Cómo sé si soy salvo? Hoy hablaremos de los pecados que no pueden borrarse. Es muy importante que veas este material hasta el final, y aún más importante para aquellos que creen que no necesitan más consejos espirituales. Creo que este material es uno de los más importantes que voy a compartir en este medio virtual, ya que apunta al problema que la iglesia está enfrentando actualmente. No todos los que se congregan regularmente heredarán la vida eterna. No toda persona que pronuncia el nombre de Jesús se salvará. Este es un llamado de atención a los que profesan seguir a Cristo. Quiero hablar hoy de un problema que está afectando la espiritualidad y la salvación de muchos miembros de iglesia. En primer lugar, quiero decir que muchas personas que se unieron a una iglesia aún no se unieron a Cristo. Una cosa es unirse a una iglesia y otra muy diferente es unirse a Cristo. Porque yo puedo practicar todas las ceremonias religiosas, puedo congregarme, puedo participar de los grupos de oración, puedo cantar con voz fuerte las alabanzas en la iglesia, pero aún así estar lejos de Dios. Porque alabar a Dios no son esos minutos que uno está cantando, sino el estilo de vida que llevamos cuando salimos de la iglesia. Lamentablemente, esto es lo que les pasó a los judíos. Ellos se aferraron a las costumbres religiosas, pero rechazaron a Jesús. Y es un engaño que a Satanás le sigue dando resultados hoy día. Entonces vamos a revelar las evidencias de una verdadera conversión y las diferencias que hay entre una persona arrepentida y una que aún no se ha arrepentido de sus pecados. Cuando el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés, miles de personas aceptaron el llamado. Y la predicación fue fuerte. Él dijo que el pueblo era culpable de la muerte de Cristo, pero que Dios los perdonaría porque para todos hay perdón. Entonces les dijo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Es así el paso a paso de la salvación. Cuando una persona decide ir a Jesús y se arrepiente de sus pecados pasados, Dios realiza en su corazón una obra de transformación y conversión. Entonces, los únicos pecados que no se borran son los que no se confiesan ni se abandonan. Porque Dios perdona todo aquello que uno está dispuesto a confesar y a abandonar. Como dijo Jesús, hay declaraciones fuertes. El que pueda recibirla, que la reciba. Entonces volvamos al paso a paso de la salvación. Decíamos que la persona salva se convierte en una nueva criatura, como lo explicó también el apóstol Pablo. Dijo que el que está en Cristo es una nueva creación, así como la metamorfosis que experimenta una oruga y que resulta en una bella mariposa. Ya no será nunca más oruga, ahora es muy diferente, ahora despliega sus alas y vuela. Mucho mayor es el cambio de una persona que acepta la gracia de Jesús. La evidencia más grande que tenemos de que hemos sido salvados es que ahora el pecado no nos domina, sino que el que está en el timón de nuestras vidas es Cristo. Esta diferencia entre el dominado por el pecado y el dirigido por el Espíritu la detalló el discípulo Juan. Juan escribió, el que nace de Dios no peca, porque Dios está en él. En cambio, el que practica el pecado es del diablo. Dejó en claro una de las diferencias más grandes y menos aceptadas dentro del cristianismo. El hecho de que un cristiano convertido no practica el pecado. En la conversión se abandonan los pecados pasados. Eso es arrepentimiento, el abandono de los pecados. Ese dolor por el pecado que se repite día tras día no es arrepentimiento, es remordimiento. Pero el dolor por el pecado cometido en el pasado y que no se repite es arrepentimiento. Y lo que la persona antes amaba, ahora lo odia, y lo que antes ignoraba, ahora lo ama. Por ponerte un ejemplo,
Si yo tenía un amigo que se llama Pedro y mi amigo estaba entregado a la droga, consumía, vendía, y un día viene entusiasmado a mí contándome que es una nueva persona salva, que Cristo lo salvó y ahora se irá al cielo. Pero veo que Pedro en su mochila tiene droga y sigue consumiendo y sigue vendiendo. Entonces yo le preguntaría a Pedro, ¿Cristo de qué te salvó? Porque Cristo salva del pecado. De eso nos salva. Pero si el pecado todavía se enseñorea de nosotros, es porque aún no hemos sido salvos. Jesús salva del pecado, no en los pecados. Si uno supiera que cada pecado fue una lanza que traspasó a Jesús, entonces dejaríamos de hacerlo. Cristo no tiene comunión con el pecado, así como el día no tiene comunión con la noche, ni la luz con las tinieblas. Entonces, si pensé que acepté la luz en mi vida, pero aún peco, me estoy engañando. Por esa razón se escribió en Hebreos 6 que la persona que recibió todos los beneficios celestiales y luego de probar todo lo que Dios le ofreció, se vuelca al mundo, entonces dice la palabra que ya no queda sacrificios por el pecado. Ese es un texto no comprendido, diría yo, pero que simplemente significa que en mi vida ya no habrá arrepentimiento para perdón de pecados, repito, porque si Dios me dio a probar todo lo espiritual y luego de probar todo yo me vuelco al lodo del mundo, entonces estoy despreciando todo lo espiritual y no puede haber renovación en mí porque estoy rechazando el espíritu. Sin embargo, siempre que haya arrepentimiento sincero, habrá salvación. Sin importar lo que hayas hecho, si estás dispuesto a entregarte a Cristo y abandonar tus pecados, te salvarás. Porque todo pecado será perdonado a los hombres, dice la palabra. Todos somos pecadores. Todos en algún momento hemos cometido alguna falta. Porque en algún momento hemos pecado en algún punto de la ley, pero hemos respondido luego al llamado de Jesús. Eso no significa que luego de seguir a Cristo seremos perfectos, no. Pero sí iremos de victoria en victoria, venciendo todo lo que en este proceso de santificación se me presente. Para esto necesito caminar por el sendero de la santificación, ya que sin santidad nadie verá al Señor. En el cielo no habrá nadie que no haya practicado la santidad, al menos en su lecho de muerte. Ahora, volviendo al ejemplo de Pedro y su problema con las drogas. Si Pedro viene lúcido y me cuenta que Cristo lo salvó y que ahora se anotó en un centro de rehabilitación y se apartó de sus amistades que le vendían droga, que consumían, entonces sería más creíble, ¿verdad?, su arrepentimiento, ya que hay evidencias de un cambio, hay evidencias de una transformación. Y así como la oruga, la vida de Pedro comenzará a transformarse hasta que en su carácter manifieste el carácter de Cristo. Sin embargo, las personas no estamos nosotros en condiciones de catalogar a los demás, este es salvo, este está perdido. Solo debemos confiar en lo revelado en la Escritura y no dejarnos engañar por nuestros falsos sentidos o conceptos humanos. Muchos pueden parecer salvos y estar perdidos, y otros pueden parecer perdidos pero están salvos. Todo depende de su espiritualidad personal y de su relación con Jesús. Nuestra única guía es la palabra. Pero ¿saben qué? Hay muchos que se oponen a la enseñanza bíblica del arrepentimiento. Y los que se oponen tienen algo en común. Practican algún pecado, alguna adicción, alguna conducta, algún deseo que no pueden vencer. Y cuando en la iglesia se los exhorta al arrepentimiento, se victimizan y dicen que nadie puede juzgarlos, porque solo Dios los juzgará. Y es cierto que solo Dios juzga. Pero si no aceptamos un reproche del hermano, ¿cómo aceptaremos el de Dios, que es mucho más minucioso? Esta conducta la he visto cientos de veces y vale la pena remarcarlo.
El problema de aquel que practica pecados ocultos, aun conociendo la verdad, es que no acepta reproches, no muestra sumisión a los hermanos, no está dispuesto a someterse a ninguna autoridad. La persona que actúa así está perdiendo el temor al juicio de Dios. Cree que puede vivir pecando y a la vez mostrarse limpio delante de los demás, pero es un autoengaño. Así que a eso se le llama pecador empedernido, el pecador que deja que el pecado eche raíces en su vida. Poda las ramas, pero no quita la raíz. Entonces vuelve a caer y vuelve a caer hasta que pecar se convierte en un hábito, como lo es, por ejemplo, una adicción. El autoengaño más grande de nuestros tiempos se ve en la vida del que profesa seguir a Jesús, pero no tiene un corazón regenerado. Entonces cree que está bien, cree que está seguro, salvo, y creyendo que no debe cambiar nada más. Se engañó en su propio concepto de sí mismo y cree que como Dios es amor, lo va a salvar igual aunque siga pecando. Una de las evidencias de que una persona está en falta es la que ella misma manifiesta frente a sus hermanos. La persona que está en falta siempre es la primera en criticar a los demás. Quiere esconder sus faltas señalando la falta de los demás para no atraer las miradas hacia sí. Entonces habla de los errores ajenos y cuando las señalan a ella, se victimiza. Es una tarea muy difícil, ¿saben? Convencer a alguien religioso que está yendo por el mal camino. Es más fácil convencer a un no creyente que a alguien que dice creer. Porque la persona que no cree ya sabe que vive sin Dios y que no hay cielo para él. Pero el religioso cree que ya tiene a Dios y que tiene la vida eterna, aun cuando está cayendo y cayendo en los mismos pecados de siempre. Pero quiero dejar en claro algo. Nadie se salvará por buenas obras, sino por la fe en Cristo. Pero no la fe sin obras, porque esa fe está muerta, dice Santiago, sino la fe que obra. Vamos a ver otro ejemplo. Si mis pecados en la vieja vida eran mentir, tener ídolos, y luego conozco a Jesús, entonces tendré que tomar la decisión. O reina el pecado en mi vida, la mentira, la idolatría, o reina Cristo. Y si acepté a Cristo, lo más probable es que dejé de mentir y dejé de tener ídolos. Y el abandono de mi vieja vida será la evidencia de mi transformación y mi nueva vida. Hay algo que voy a repetir, y es que la evidencia de que el mal está reinando en mi corazón es que en lugar de autoevaluarme a mí, estoy evaluando a los demás. Es la fe en Jesús la que nos da la victoria sobre el pecado. Y sin embargo, si hay algún pecado que aún nos está venciendo, es porque no hemos conseguido la victoria. Pero no es para desanimarse esto. Siempre que hay vida hay esperanza. Según la palabra de Dios, hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Porque sabemos que hay pecados de ignorancia y pecados voluntarios. Todo pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aunque dentro de los que se pierden, no todos blasfemaron contra el Espíritu y por eso se perdieron, sino que simplemente no se arrepintieron de sus otros pecados. Bien menciona Apocalipsis 21 que los mentirosos, los idólatras, los adúlteros se perderán. Por ejemplo, sabemos qué es el pecado. Vamos a partir de ahí. Juan dice que pecado es transgredir la ley de Dios, los 10 mandamientos. Si yo que conozco los 10 mandamientos, decido violar alguno de los 10 a escondidas o en público, entonces estoy siendo culpable de todos, dice Santiago. Si yo cometo un robo y al tiempo vuelvo a robar y después de un tiempo vuelvo a robar, entonces estoy practicando un pecado y aún no he conseguido la victoria en Cristo. Lo mismo si yo teniendo esposa le soy infiel y cometo adulterio y luego ando lamentándome, pero al mes vuelvo a caer y comienzo a buscar a Dios, pero a las semanas vuelvo a caer.
Entonces no son pecados de ignorancia, son premeditados. No los cometo sin querer. Esos serían pecados presuntuosos de mi parte, voluntarios. Es decir, yo estoy decidiendo ser infiel aún sabiendo que está mal. Y de ser así, ya estaría siendo un practicante del pecado. Muchos pueden sentirse identificados con algunos de los pecados que he mencionado, y muchos pueden sentirse culpables de las consecuencias del pecado y odian las consecuencias, pero no odian el pecado. Otro ejemplo, alguien fumó toda su vida y un día tiene cáncer y comienza a pedir oración a la iglesia y se lamenta en la camilla del hospital por las consecuencias de fumar, pero sabe en su corazón que si no le hubiera dado cáncer, hubiera continuado en su adicción. Pero ahora está atado por las circunstancias. Una cosa es lamentarse por las consecuencias y otra muy diferente es odiar el pecado. Hermanos, debemos pedirle a Dios que nos ayude a ver el pecado como Él lo ve, que nos ayude a odiar el pecado y amar la obediencia. Son muchos los que, en lugar de luchar contra el pecado, están luchando contra la ley de Dios y buscan la manera de creer que los 10 mandamientos ya no son obligatorios, de que alguno de los 10 donde ellos están fallando están abolidos. Es decir, en lugar de luchar contra la desobediencia, luchan contra la obediencia. En lugar de luchar contra la transgresión, luchan contra la ley que Dios escribió. Luchan contra el dedo de Dios porque detestan obedecer. Sin embargo, para los salvos es una delicia obedecer. No es una carga. No es lo mismo querer pecar y no poder que poder pecar y no querer. Porque entre pecar y no pecar hay una sola diferencia. Hay un solo paso. Y ese paso se llama decisión. No lo olvides. No te justifiques. No excuses tus faltas. Es tu decisión pecar. No es el diablo, no son tus amigos, no es tu familia, no es la iglesia, el entorno, no es el mal. Eres tú, es tu decisión. La victoria que tienes que obtener no es contra el diablo, sino contra ti mismo. Y decidir por el bien y rendirte a Jesús. Es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Porque yo puedo estar totalmente perdido sin Dios y viviendo como un pecador común, y aún así creo que estoy salvo. Pero estoy autoengañado sin darme cuenta. Como dijo Salomón, estoy yendo por un camino que parece recto a mis ojos, pero su final es de muerte. Dios conoce bien lo del autoengaño. Por eso le escribió a la iglesia de la Odisea: tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres un miserable, ciego, desnudo. Parece fuerte la declaración de Jesús, pero tiene que ser fuerte para que aquel que esté viviendo en tibieza espiritual se despierte. Si el despertador no te despierta, ¿quién tiene la culpa? Quizás pienses que es el despertador que no suena fuerte, pero en realidad tu sueño es muy profundo. En realidad tú decides seguir con los ojos cerrados. Hermanos, hace tiempo Dios está esperando que despertemos, pero parecemos paralizados, como durmiendo. Entonces, si ese llamado fuerte no me despierta, me pregunto, ¿qué otro llamado me salvará? Hermanos, hago este video porque no quiero que alguno de nosotros se esté autoengañando en una falsa espiritualidad. Como un día yo lo estuve. Sí, yo también en un tiempo comencé a creer que todo lo que tocaba se convertía en oro. Creí que había algo bueno en mí. Y por comenzar a creérmela, Dios permitió que la vida me dé un golpe fuerte. Y tuve que volver a comenzar, pero esta vez con humildad. Y ya no puedo hablar de mis fortalezas, sino de mis debilidades, porque son esas debilidades que me guían siempre a los brazos del Todopoderoso. Hermanos, Dios tiene un sueño, y es que pasemos una eternidad con Él.
mientras estemos vivos, debemos remediar los defectos de nuestro carácter. Siempre decimos que lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter, ¿verdad? Pero yo le agrego algo a esa frase. Lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter transformado por la gracia de Jesús. Por eso, si sientes que en tu vida hay pecados que no puedes vencer, pídele a Jesús ayuda inmediata. Si ves que nada te está dando resultado, entonces no sigas haciendo lo mismo. Si estás probando de todo para dejar tu pecado, que puede ser una adicción, una práctica, una mala conducta, quizás tienes impulsos agresivos con tu familia, tus amigos, quizás miras videos prohibidos a escondidas y sientes que te ensucia el alma, quizás estás consumiendo algo que está arruinando tu salud. Entonces te digo, si quieres seguir así, no cambies nada. Sigue haciendo lo que has hecho hasta ahora. Te levantas, vas a volver a caer, te levantas, vas a volver a caer. Pero si quieres ser una persona diferente, un cristiano de verdad, un auténtico, entonces entrega tu vida a Jesús. No basta con luchar y luchar en el corazón. Tú tienes que entregar tu lucha a Jesús. Tú tienes que rendirte en algún momento, hermano. Pero no rendirte al pecado. Rendirte a Jesús. No crecerás más en la gracia de lo que tú mismo pretendas crecer. No irás más lejos de lo que tú mismo quieras ir en la vida. Es más, que seas un cristiano verdadero no depende de Jesús, ya que Jesús quiere eso y está con los brazos abiertos. Depende de nosotros, de nuestras decisiones día tras día, de lo que te propongas en la vida. Y no quiero que este sea un mensaje motivacional. No quiero motivarte, porque la motivación te ayuda 5 minutos y luego viene la tentación. Yo quiero invitarte a perseverar en la gracia, que cortes todos los canales que te llevan a pecar. A tu carne no le va a gustar para nada esto, no le va a gustar tus decisiones, va a ser difícil, pero cuando des el primer paso te aseguro que el mar de dificultades se abrirá delante de ti, pero tienes que dar el paso de fe. Ya falta poco, hermanos, para que Jesús regrese. No tardes más en tomar tu decisión, por favor. Déjame tu nombre en los comentarios si estás en la misma lucha que todos los hermanos, en la lucha de perseverar en la fe. Deja tu nombre escrito en los comentarios de este video. Y no solo yo, todos los demás que oyen, estaremos orando por ti. Yo los invito a todos a hacer una cadena de oración los unos por los otros, para que Dios nos sacuda, para que Dios nos dé la fortaleza de tener voluntad y vencer todo mal en nuestra vida. Por eso, por favor, deja tu nombre y oraremos por ti. Y si quieres leer los comentarios de los demás y también haz una oración por cada uno de los demás, verás qué bien te sentirás después de esto. Porque estamos siguiendo el consejo bíblico al hacer esto. El consejo que nunca falla, orar los unos por los otros. Dios te bendiga grandemente, que a partir de ahora vayas de victoria en victoria.